Capítulo 11. Cielito de Ales. Manuel Dorrego se encuentra de la noche a la mañana con la posibilidad de alzarse de nuevo con todo el poder de la provincia de Buenos Aires. Con Rivadavia fuera de juego, él, como principal opositor, está en condiciones de manejar la sucesión e imponerse incluso como candidato obligado para la presidencia. El 28 de junio, la renuncia de Rivadavia entra a consideración en el Congreso y las dos bancadas inician automáticamente las negociaciones. Por el oficialismo, el cardenal Richelieu es el sacerdote Agüero, y por la oposición, el encargado de fragotear es el mismo Dorrego. Los unitarios están en malas condiciones para negociar nada. Tras el rotundo fracaso presidencial solo les queda huir del gobierno con la mayor elegancia posible, y Dorrego, habilidoso y noble, está dispuesto a quitarles el puente de lata y cambiarlo por uno de oro siempre y cuando acepten sus condiciones. En la sesión del 30, en la que se debe tratar la renuncia de Rivadavia, Manuel Castro se acerca junto a Valentín Gómez al escaño de Dorrego y le dice: «Coronel, no haya más voz ni más fin que el patriotismo y la salvación del país, todos estamos de acuerdo, queremos y debemos restablecer las instituciones de la provincia de Buenos Aires, y ya que nos hemos extraviado, volvamos al principio para dar con el camino, dense ustedes las manos y vamos pronto a la obra, que no haya escándalos. Recriminaciones y mayores males que los que hemos sufrido». Manuel sonríe satisfecho y alarga la mano. Los federales triunfaron, pero él, además, se convierte en el hombre clave de la política argentina. Ese mismo día, el Congreso acepta por 48 votos contra 2 la renuncia de Rivadavia. El 3 de julio, Agüero y Dorrego acuerdan una ley de emergencia que establece: se nombrará un presidente provisorio hasta la reunión de la Convención Nacional para llevar adelante la guerra y se restablecerá la soberanía de la provincia de Buenos Aires con los representantes que ella M166 elija. A través de unas cláusulas secretas, ambos dirigentes habrían acordado además que el nuevo gobierno de unidad estaría a cargo de Vicente López, un unitario que había votado en contra de Rivadavia en 1826, con Dorrego como ministro de Guerra, Valentín Gómez, de Relaciones Exteriores y Manuel Pinto, de Tesoro. La primera misión de Manuel será partir rumbo al interior para comprometer a las provincias para garantizar la unidad que permita enfrentar los costos de la guerra. Sin embargo, Manuel tiene claro que su juego es otro, no quiere perder la gobernación de Buenos Aires en manos de su propio partido por un ministerio en un gobierno de signo contrario. El 5 de julio, Vicente López es elegido presidente, pero el autor del himno no tiene mucho interés en ser el que deba cargar con la papa caliente en sus manos y se rehúsa a aceptar su nombramiento al día siguiente. El Congreso rechaza su renuncia por 48 votos contra 3 y el día 9 debe hacerse cargo del Poder Ejecutivo. Manuel no pierde el tiempo. La noche anterior a la asunción de López envía una comunicación a Bustos para noticiarlo de que ya hay nuevo presidente y le solicita que difunda la noticia y realice una tregua en la guerra civil con el objetivo de conseguir la cooperación de todas las provincias federales hasta que se convoque a la nueva Convención Nacional. El caudillo cordobés no lo duda. A la confianza que siente por Dorrego se suma la amistad con López, por lo que decide serenar los ánimos y ofrecer su colaboración. Poco a poco, las cosas parecen retomar su curso. Con Rivadavia fuera del gobierno, parece que nada puede impedir la organización nacional en virtud de un Congreso legítimo y que respete la legalidad de los procedimientos institucionales. Pero las cosas no van a resultar tan sencillas. Los unitarios no van a renunciar a perder su hegemonía después de 15 años en el poder. Y el presidente provisorio va a tener una demostración del odio cimentado por la caída del gobierno en la boca misma de Agüero. Cuando López le ofrece al canónigo el Ministerio de Hacienda y Gobierno como prenda de unidad, el unitario se niega y le responde viperinamente: no quiero ni puedo abandonar mis opiniones nacionales, nuestra caída es aparente, nada más que transitoria. No se esfuerce usted en atajarle el camino a Dorrego. Déjele usted que se haga gobernador, que impere aquí como Bustos y López en Córdoba y Santa Fe, tendrá que hacer la paz con el Brasil, aceptando la deshonra que nosotros hemos rechazado, desde que no podrá hacerla de acuerdo con las instrucciones que dimos a García haciendo intervenir el apoyo y el favor de Canning y de Ponsonby, la casa de Baring le ayudará, pero sea lo que fuere, hecha la paz, el ejército volverá al país, y entonces veremos si hemos 167 sido vencidos, y cuál es la verdadera opinión pública de las provincias respecto del Congreso y del gobierno presidencial. Después de esto, usted ya no puede insistir en que le ayude, usted piensa como poeta y como astrónomo, déjeme a mí pensar y obrar como político.
El presidente interino comprende perfectamente las palabras de Agüero. No alcanza a saber exactamente de qué se trata la advertencia, aunque le da mala espina. Entonces, decide despegarse de a poco de los federales. El primer golpe regular de la historia argentina ya está en marcha. La institucionalidad va a ser quebrada por una extraña alianza entre la vieja clase colonial, los revolucionarios conservadores y el ejército de línea. Del otro lado, estarán los republicanos populares, los estancieros, acaso el sector productivo de la época, más dinámicos económicamente en aquella época que lo fueron décadas después, y los caudillos de las provincias. Y el cordero del Holocausto no será otro que Manuel Dorrego. Pero por esos días de julio de 1827, Manuel todavía está empeñado en convencer a López para que se mantenga en el poder. Guido será el ministro de Guerra y él, de Marina y Relaciones Exteriores. Pero no llegan a un acuerdo. El presidente le explica que en caso de continuar la guerra con el Brasil, deberá llamar a San Martín para que se haga cargo del ejército y que éste no aceptará depender de Dorrego por la mala relación que los une. Enfadado, Manuel argumenta que se trata de una infamia unitaria, que no está en malos términos con el militar autoexiliado y que no se interpondrá a su convocatoria. Pero López está convencido de que debe correrse del ojo de la tormenta y le ofrece a Dorrego limitarse a nombrar los ministros, establecer de inmediato la autonomía de Buenos Aires y volver al régimen anterior a la presidencia. Agotado, Manuel le responde: presidente, usted no nos deja otro camino ni puede hacer otra cosa desde que veo que no quiere gobernar con el partido que ha vencido, para sistematizar el régimen federal. De inmediato se hacen cargo de los ministerios Tomás Manuel de Anchorena, primo de Rosas, y el general Marcos González Balcarce, amigo personal de Dorrego, y las primeras medidas son relevar a Alvear y reemplazarlo por Lavalleja, un hombre del federalismo popular, y se lo nombra a Rosas como comandante general de milicias de caballería de la provincia de Buenos Aires, lo que lo convierte sin dudas en la llave militar de la provincia. Por último se convoca a elecciones para elegir a la Junta de Representantes. La actitud de los unitarios llama la atención, ninguno de ellos forma lista propia, les dejan toda la cancha a los federales con la intención de deslegitimar las elecciones y debilitar así el sistema institucional. La 168 jugada es sencilla: convertir a Dorrego en un gobernante débil, una jugada que se repetirá muchas veces más en la historia política argentina, con poco sustento y fácil de voltear al primer viento fuerte en contra. Por esa razón, el 1 de agosto, cuando son convocados los legisladores, todos pertenecen al Partido Federal. El día 3 la legislatura comienza a funcionar y fija para el día 12 la elección del nuevo gobernador. El plan de Dorrego se cumple a la perfección. Solo falta la última puntada. Finalmente, el 12 de agosto, la Junta elige como gobernador a Manuel Dorrego. Los federales llegan al gobierno. Y así como en la Revolución de Mayo, un Moreno era el martillo y un Belgrano era el yunque, ahora, en este nuevo empujón del espíritu de Mayo, mientras un Moreno, Manuel, es la cabeza y la doctrina del Partido Popular, un Dorrego es la espada y el corazón, como escribió Manuel Bilbao. 2. Manuel maneja los tiempos. Camina lentamente hacia la legislatura, saborea su victoria sobre los unitarios, se enorgullece de haber llegado finalmente a la gobernación titular de la provincia de Buenos Aires. No lo dice, pero lo piensa: si hace las cosas correctamente, si logra la unidad nacional, si reúne un nuevo Congreso Constituyente que sancione una Carta Magna Federal, nada le impedirá convertirse en el nuevo presidente legítimo y legal de la República Argentina. Con las 12 campanadas del lunes 13, traspasa el dintel de la legislatura y entra en la sala de representantes. Y se detiene en el estrado para recibir los aplausos de los legisladores. Es, tal vez, el más revoltoso de los políticos de la época, el más conflictivo, el más inquieto, el más insobornable, el más peligroso para sus enemigos porque no se calla nada, porque tiene un carisma que lo funde allí, en el corazón del pueblo humilde de la ciudad de Buenos Aires, porque es arisco ante los desprecios de la gente decente, porque es el único capaz de organizar con legitimidad la nación federal que las provincias desean sin utilizar el terror ni la fuerza, solo con las armas de la convicción y el consenso. Vicente Fidel López lo pinta de cuerpo entero en Historia de la República Argentina. Los méritos de Dorrego eran, sin duda, incontrovertibles, pero, por la poca mesura de sus formas exteriores, por la ubicuidad de su persona y por la inquieta locuacidad con que actuaba en el Congreso, en las calles, en los lugares públicos y en la 169 prensa, era tratado de poco formal.
Dorrego no era agresivo ni agrio, más bien era cordial y generoso con sus amigos y con sus adversarios, como en ocasiones muy marcadas lo probó, pero era inclemente y mordaz para devolver injuria por injuria, jamás calumniaba cuando defendía su honra, echando en rostro a su adversario algún hecho deshonroso, no inventaba ni tergiversaba, tenía pruebas en la mano y afirmaba una verdad. Su temperamento era vivísimo, alegre, y de una espontaneidad peculiar. Aunque intachable como hombre de buenas costumbres, y ejemplar como padre de familia, ya fuera por la vida militar que había llevado, ya por la excesiva vivacidad de su espíritu, vivía poco dentro de su casa, viajaba, se movía demasiado y había constituido su persona en una especie de propiedad pública, que era de todos y andaba entre todos. Este hombre, entonces, está de pie, allí, frente a los legisladores. Con su rostro apenas moreno, su mirada alegre, su cabello sedoso, con su cabeza levemente recostada hacia su hombro izquierdo por el balazo recibido en el pescuezo en la batalla de Nazareno. Anda vestido de civil, como siempre. López recuerda que casi nunca vestía de militar ni usaba espada, su traje habitual era el frac azul con botones dorados, corbata blanca y chaleco del mismo color con botones del mismo metal, pantalón mezclilla inglés, como el que había usado en su cuerpo número 8 de cazadores, y un bastón común tan sólidamente tenido bajo el brazo izquierdo, que podría uno pensar que con él dormía y con él se levantaba. Y frente al público, luego del juramento, expresa, su confianza: señores, con que se me distingue es de tan gran peso que yo no me descargaré de ella, sino consagrando mis escasas luces y aun mi propia existencia a la conservación y aumento de nuestras instituciones y al respeto y seguridad de las libertades. Para arribar a tan altos fines, mis medios de acción serán, religiosa obediencia a las leyes, energía y actividad en el cumplimiento de ellas, y deferencia racional a los consejos de los buenos. Señores representantes, para separarme del puesto que me habéis encargado no solo sería suficiente la sanción vuestra, sino que idólatra de la opinión pública, si no soy bastante feliz para obtenerla, no aumentaré mi desgracia empleando ni la fuerza para repelerla ni la tenacidad e intriga para adormecerla. Resignaré gustoso un destino que no puede halagar al que se precia de recto, desde que el verdadero concepto público no secunde sus procedimientos. Nada más se puede exigir de mí. Terminada la ceremonia, Manuel es acompañado por su gente hasta el Café de la Independencia, donde se festeja cálidamente la asunción del gobernador frente a una abundante mesa cubierta de exquisitos dulces y excelentes licores. Al día siguiente, todos los diarios celebran la noticia y coinciden en que Dorrego es el hombre necesario para ese momento 170 histórico. Como primera medida de gobierno, Dorrego nombra a sus ministros. Su inseparable amigo Manuel Moreno ocupa el neurálgico Ministerio de Gobierno, el general Juan Ramón Valcarce, el de Guerra, y Manuel Aguirre, cuñado del defenestrado Manuel García, el de Hacienda. Pero a los 2 días cambia a este último por José María Roxas y Patrón, amigo personal de Rosas. El gobierno de Dorrego tiene un panorama devastador por delante, debe resolver la guerra con el Brasil, recomponer las arcas del Estado devastadas por la política económica rivadaviana, frenar las maniobras especulativas de los comerciantes que perjudican a los sectores desprotegidos, hacer la paz con los caudillos del interior y encarar la organización nacional. La línea económica diseñada por Dorrego se diferencia radicalmente de las pautas marcadas por el rivadavismo. De inmediato se recuesta en los sectores productivos e intenta en la medida de sus posibilidades recortarle sus beneficios al sistema especulativo basado fundamentalmente en el Banco Nacional, principal herramienta de endeudamiento del Estado y cuyos intereses responden al capital financiero británico. Conviene tener en cuenta que la deuda a principios de 1826 llegaba a 1.202.301 pesos y que a julio de 1827, cuando Rivadavia renunció, ascendía a la cuantiosa suma de 13.100.795 pesos, dinero que se fue en mínimas obras públicas, en la manutención de la guerra y, sobre todo, en maniobras de renegociación de los empréstitos solicitados, lo que incluye las abultadas comisiones de los intermediarios, y de sostén de la banca, primero a través del Banco de Descuentos y luego, del Nacional. Además, los desfasajes de la balanza comercial, producto del bloqueo imperial, pero también de la desigualdad en los términos de intercambio, produjeron, como ocurre siempre hacia el final de los procesos liberales, una estruendosa fuga de capitales, plata, que se escurrían en buques de bandera inglesa. Si bien a diciembre de 1828, tras la caída de Dorrego,
la deuda trepaba a los 17.698.173 pesos. La fría estadística puede demostrar que, mientras Rivadavia incrementó el pasivo, una constante de los gobiernos que aplican políticas liberales, los gobiernos de 1862, 1916, 1955, 58, 1976, 83 y 1989, 2001, en la historia, en un 1200%, la Administración Federal lo hizo en apenas un 30%. Pero la operatoria principal de desendeudamiento consistió en dejar de pedir empréstitos al Banco Nacional a tasas usurarias para negociar un empréstito interno de 505.000 pesos a una tasa del 6%. Al mismo tiempo, Dorrego tiene que hacer frente a la inflación 171 ocasionada por la devaluación del peso respecto de la libra por la sobreemisión de billetes realizada por el Banco Nacional. Roxas y Patrón decide acotar las actividades de esa entidad financiera, a cuyos directores acusa de aristocracia mercantilista, y a principios del año 1828 envía a la legislatura un proyecto para transformarlo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con capitales que ya no respondan a los intereses británicos sino de comerciantes y estancieros locales. Incluso, en mayo sanciona la ley de curso forzoso, inconvertibilidad de la moneda en metálico, para evitar la fuga de capitales experimentada por las políticas rivadavianas. Pero el poder financiero es demasiado poderoso y el ministro cae, finalmente, en agosto de 1828 y debe ser reemplazado por Vicente López y Planes, en un gesto de acercamiento de Dorrego hacia aquellos unitarios dispuestos a colaborar. En un primer momento, Manuel decide recostarse en tres sectores nacionales bien marcados para sostener su proyecto político: los estancieros, a quienes extiende la línea de fronteras para que puedan apropiarse de más cantidad de tierras; los sectores populares, a quienes mediante la ley de desmonopolización de los bienes de primera necesidad y el congelamiento de los precios de la carne les garantiza no quedar presos de la especulación de los comerciantes; y los caudillos del interior, quienes se ven beneficiados por un doble motivo: porque Dorrego cuenta con ellos para la organización institucional y porque la continuación de la guerra en la que Manuel está empeñado y cierta política proteccionista favorecen las pequeñas industrias y artesanados que dependen del mercado interno. Sin embargo, con el paso del tiempo ni los caudillos federales ni los estancieros le devolverían la fidelidad prestada por Dorrego. En cuestión de meses, su gobierno estaría políticamente debilitado y a merced de la banca de los capitales financieros, de las intrigas diplomáticas de la corona británica y de la ferocidad golpista de los unitarios. 3. Para congraciarse con los caudillos, lo primero que hace Dorrego es retirar los diputados de Buenos Aires del Congreso Nacional, como había hecho Córdoba meses antes, lo que produce la inmediata disolución del cuerpo. Acto seguido, despacha a las provincias a varios delegados para negociar la convocatoria a una nueva Asamblea Nacional. En el interior, la 172 idea de la organización está cimentada. Ya en abril, los estados de Cuyo firman el Pacto de Guanacache, y en mayo Bustos invita a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, La Rioja, Salta, a la Banda Oriental y a las 3 provincias cuyanas a suscribir una alianza ofensiva y defensiva, para tomar el compromiso de rechazar la Constitución y las autoridades denominadas nacionales e invitar a un congreso a realizarse en la provincia de Santa Fe sin que pueda trasladarse a Buenos Aires. Pero la llegada de Dorrego al poder va a cambiar el mapa político federal. Por esa razón, Bustos envía a Buenos Aires a su sobrino Francisco Ignacio Bustos para que conferencie con Moreno para continuar con el proceso de organización nacional. El 21 de septiembre queda firmado el acuerdo cuyas cláusulas públicas disponen que ambas provincias se comprometen a formar nación y cooperar a la guerra contra el emperador de Brasil. Las 2 provincias nombrarán diputados para la convención que según su voto se habría de reunir en Santa Fe o San Lorenzo. Las instrucciones de los diputados deben versar sobre 2 cuestiones concretas: la elección de un Ejecutivo Nacional provisorio para objetos de paz, guerra y relaciones exteriores y las bases del futuro Congreso Constituyente. Mientras Buenos Aires celebra el pacto con la provincia mediterránea, Dorrego envía al sacerdote Pedro Vidal para consensuar con las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, a Juan Cruz Vargas a Cuyo, a José Antonio Medina a Tucumán y Santiago del Estero y a Alejandro Heredia para Salta, Rioja y Catamarca. Y en octubre se firman diversos pactos de amistad entre Buenos Aires y las distintas provincias. La correspondencia entre Dorrego y los caudillos del interior muestra claramente cuáles son las intenciones del nuevo gobernador de Buenos Aires,
aunar fuerzas para continuar la guerra contra el Brasil haciendo frente a los intereses de los comerciantes porteños y de la corona británica. A fines de julio, ya están reunidos en Santa Fe los diputados de Buenos Aires, la Banda Oriental, Entre Ríos, San Luis, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza y Misiones. Pero una desinteligencia entre Bustos y Dorrego hace fracasar la única oportunidad de formar una asamblea constituyente que hubiera permitido organizar institucionalmente el país bajo la forma federal de gobierno. La convención tiene dos proyectos bien diferentes, el de Dorrego, que quiere sancionar la Constitución cuanto antes, porque sabe que cuenta con la mayoría para ser presidente, y el de Bustos, que le disputa el poder al gobernador de Buenos Aires y está empecinado en trasladar el Congreso a la ciudad de Córdoba. 2 meses después, los cordobeses declaran nulo 173 todo lo hecho en Santa Fe y convocan a las provincias a reunirse en la ciudad mediterránea arrastrando varios diputados de distintas provincias. Lo cierto es que Bustos, cansado de los manejos de los porteños, desconfía de Dorrego, que por la mayoría de votos en la convención es el número puesto para convertirse en el primer presidente, aunque provisorio, de la nueva República Federal. Pero la razón de su sabotaje a la Asamblea santafesina está más relacionada con cierta cortedad de miras, basado en un localismo exacerbado y en sus propias ambiciones presidenciales. Las consecuencias de ese desentendimiento fueron fatales para el país, incluso para los ideales federales. Dorrego quedó, ya en agosto de 1828, sin el último apoyo político, completamente a merced de la oposición unitaria. La historia demostraría que el fracaso de la organización propuesta por el gobernador de Buenos Aires condenaría al propio federalismo a vagar sin rumbo, ya que no solo sobrevendría el golpe unitario, sino el largo gobierno de Rosas, que no tenía la menor intención de institucionalizar el país mediante una constitución federal. Una vez más, la codicia, la falta de cálculo, el excesivo idealismo o lo que se consideraba lo mejor terminaba saboteando lo bueno, incluso para los intereses de aquellos que se negaban a verlo. El mismo Bustos caería unos pocos meses después de Dorrego y por la misma mano, el general Paz, como Lavalle, recién vuelto de la guerra con el Brasil, lo arrojaría fuera de la provincia y lo condenaría al destierro. Córdoba, en nombre de un antiporteñismo infantil, terminó beneficiando a la clase ganadera que sostuvo a Rosas durante más de 20 años y que luego fue el sustento de la organización nacional definitiva instaurada por Bartolomé Mitre. Pero lo cierto es que en septiembre de 1828, Dorrego estaba acabado. Había perdido el empuje de los primeros meses y estaba casi aislado políticamente. La inexperiencia en el poder fue uno de los factores que más influyó en su desgaste, pero también la traición de propios y las intrigas de ajenos. La crisis económica hacía estragos en la administración, pese al saneo y a la austeridad patriótica de su gobierno, y estaba agobiado y cercado por el capital financiero que lo tomaba de rehén a cambio de nuevos empréstitos en términos usurarios y lo obligaba a cometer el peor error de su administración y el que le costó su vida, la firma de la paz definitiva con el Brasil. Hacia septiembre de 1828, Manuel era un revolucionario derrotado. Su idea de regenerar el país a través de los ideales republicanos había fracasado. Las palabras de Agüero, proféticas y maquiavélicas, se cumplían con premura. 174-4 Manuel tenía sin dudas una gran obsesión, la integridad del territorio de las Provincias Unidas. Y no estaba dispuesto a ceder un metro de tierra republicana. Es más, si la política de guerra rivadaviana había sido apenas de contención, la de Dorrego sería agresiva. Su intención era liberar a América de monarquías. Quería convertirla en un continente republicano. Y eso alteraba, obviamente, los planes de la corona británica y de su enviado, el manipulador Lord Ponsonby. Pero también contradecía los intereses de algunos sectores criollos, tanto occidentales como orientales, que iban a conspirar e incluso traicionar la confianza de Dorrego. Y ni siquiera los hombres más cercanos a él, tanto en lo político como en lo personal, iban a estar afuera de la intriga. Para llevar adelante su plan de continentalizar la guerra, Dorrego tomó un par de medidas concretas, relevó a Carlos María de Alvear, de quien, a pesar de la buena relación, lo sospechaba de monárquico, por un republicano federal probado como Lavalleja. La medida indispuso a toda la oficialidad porteña que no quería quedar bajo el mando de un oficial artiguista, entre ellos, Lavalle, Paz y el general Tomás Iriarte, y alentó a algunos laderos del caudillo oriental para obtener la independencia.
El plan de Manuel para acabar con el poder imperial era realmente ambicioso y de haber sido concretado habría transformado para siempre, en beneficio de las Provincias Unidas y no del Imperio del Brasil, el diseño de Sudamérica. Este hijo de portugueses que durante años debió soportar el yugo de su padre, no había podido combatir contra los ingleses durante las invasiones, que sufrió las miradas altivas de los hijos de España en tiempos de la corona solo por el hecho de llevar sangre lusitana en sus venas, estaba dispuesto ahora a barrer de una vez por todas con la amenaza de la corte de Río, a demostrarle a todos que él era el menos portugués de todos los criollos, el más republicano entre todos los republicanos. Como primera medida, Dorrego pidió a los caudillos que le enviaran partidas militares para aumentar de 4.000 hombres a 12.000 el ejército republicano apostado en la banda oriental. En agosto de 1827 el estado de las tropas era paupérrimo, se les adeudaban los sueldos a los oficiales, escaseaba la comida en la campaña y el armamento se encontraba reducido. Para paliar esas dificultades, el gobernador pidió un empréstito interno de 6 millones de pesos para solventar los gastos de la guerra, pero también para organizar la piratería contra los buques brasileños que realizaban el bloqueo. Además, planeaba la construcción de 175 un puerto en Ensenada para que los buques de carga pudieran realizar el comercio evadiendo el de Buenos Aires, sitiado por la flota imperial. Hasta allí, obviamente, eran todas medidas defensivas. Pero hacia fines de año, Dorrego decidió pasar al ataque. Y para eso echó mano a una estrategia de pinzas con la cual pretendía acorralar a Pedro I y obligarlo a dimitir o, al menos, a dar fin a la guerra desprendiéndose de su provincia cisplatina y dejarla en manos de las Provincias Unidas. Por un lado, Manuel planeaba la consolidación de un ejército del norte a cargo de Estanislao López para que invadiera las misiones orientales en manos brasileñas, cosa que obtuvo gracias a la intervención del voluble caudillo oriental Fructuoso Rivera, un filo-portugués devenido en republicano tras la expedición de los 33 orientales, y levantara esas poblaciones para ganarlas en favor de la causa. En el proyecto dorreguista el ejército debía ocupar no solo las misiones orientales sino también los actuales departamentos de Río Grande, San Pablo y Porto Alegre para que, en caso de necesitar un estado tapón, fuera una república gaucha situada en esas tierras. Para ello, entró en componendas con los hermanos José Bonifacio y Carlos Antonio de Andrada y Silva, quienes intentaban emancipar esas provincias y convertirlas en una república independiente de la corte imperial. Ambos estaban en Buenos Aires cerrando los últimos detalles para iniciar la revuelta en el sur del Brasil. Pero eso no era todo. Dorrego planeaba también avivar una rebelión en la isla de Santa Catalina. Para eso había seducido a las tropas mercenarias alemanas, al mando de Federico Bauer, que estaban en Pernambuco y que se encontraban dispuestas a ocupar la isla para utilizarla como base de operaciones. Pero la gran conspiración consistía en llegar a Río de Janeiro, donde, en connivencia con las tropas irlandesas, secuestrarían al emperador en persona y lo trasladarían a Buenos Aires donde se lo obligaría a firmar una paz en la que cediera para siempre la propiedad de la banda oriental para las Provincias Unidas. Para eso era necesario una cosa más, la intervención de Bolívar. Y Dorrego fue tras ella. Su hipótesis de máxima consistía en que el Libertador se pusiera al frente de un ejército combinado para derrotar a los imperiales, la de mínima incluía una intervención diplomática para que Pedro I no tuviera más remedio que aceptar la pérdida de la banda oriental. El plan era arriesgado pero brillante. Y estaba en concordancia con lo escrito 18 años atrás por Mariano Moreno en el Plan Revolucionario de Operaciones respecto del Imperio Portugués, en el que aconsejaba 176 extender la guerra hasta Río Grande y sublevar esos territorios contra su monarca. Además, hubiera tenido consecuencias más que favorables para el territorio argentino si no hubieran actuado en conjunto la incansable actividad conspirativa de Lord Ponsonby y el vergonzoso desempeño de algunos militares y funcionarios republicanos. El primero en no cumplir con su rol fue el almirante británico Guillermo Brown, que dejó sin apoyo marítimo a las tropas alemanas a merced de los imperiales y no pudieron cumplir con su objetivo. Pero esa no fue la única traición que sufrió Dorrego. Las otras dos provendrían de las entrañas mismas de su gobierno y de dos de sus hombres de mayor confianza, Manuel Moreno y Tomás Guido. El primero, disconforme con la forma en que Dorrego llevaba adelante la guerra, quería poner fin cuanto antes al conflicto bélico. Al menos así lo expresó hacia fin del año 1827 en sus cartas al Foreign Office el mismo Lord Ponsonby. Existe una discordia interna que se ha producido entre el gobernador y el doctor Moreno, jefe del ministerio, por mi parte, previendo desde hace largo tiempo la continuación de la guerra,
y sospechando no sin buenas razones que ella podría asumir el carácter de una guerra del republicanismo contra la monarquía, he tratado, en lo posible, de impedir ese mal. Tengo la satisfacción de informarle que el doctor Moreno me ha asegurado que su gobierno está persuadido de la inconveniencia de dar a la guerra ese carácter, y que no se hará. En su carta, Ponsonby informaba de su nueva amistad con el flamante ministro, al mismo tiempo se lamentaba de que si no se arreglaba la relación entre Dorrego y Moreno, los ingleses perderían un muy buen amigo y el hombre más dispuesto a la paz de todos sus ministros. Pero esa buena amistad limitaba con la perfidia en el caso de Moreno. Hacia fines de ese año, el ministro protagonizó una verdadera traición, develó a Ponsonby los planes secretos de Dorrego. Por orden del gobernador, Moreno le había escrito al embajador de la Gran Colombia ante la corte imperial, Leandro Palacios, primo de Bolívar, para lograr la intervención del Libertador, supliendo a la diplomacia inglesa de la que Dorrego sospechaba, en las negociaciones de paz. Moreno no solo le anotició al agente británico que Palacios había entrado en negociaciones puenteando a los ingleses, sino que cuando obtuvo la respuesta del diplomático colombiano, retuvo la misiva unos días, retaceándole información al gobernador y, en vez de mostrársela directamente a su superior, cometió la infidencia de mostrársela antes a Ponsonby y al cónsul París, a quienes permitió que hicieran una copia para enviarla al Foreign Office. Una carta de París a Ponsonby ilustra bien cómo fue la actuación de 177 Moreno, el hombre que durante una década había sido el compañero fiel de Dorrego, con quien habían vivido el exilio, con quien había fundado el Partido Popular y con quien había llegado al gobierno. Mi querido señor, esta mañana visité al doctor Moreno y tuve una larga conversación con el que estimo de bastante importancia para dar a 5 las siguientes notas acerca de ella. Lo visité luego de que su renuncia fue publicada con el fin de expresarle mi pesar sobre la pérdida de un ministro. Él dijo que estaba apenado por dejar su cargo pero hallaba imposible mantenerse con honor. Con respecto a la guerra, él dijo, Dorrego sostenía las más extravagantes ideas, pensaba que siempre se llevarían a cabo pero muy pronto hallaría las más grandes dificultades que nunca sospechó. Yo no pienso, observó Moreno, que sea posible seguir con esto ni 3 meses más. Los 3 millones que el gobierno acumuló poco tiempo atrás se debió a la circunstancia accidental de que había mucho capital extranjero colocado en Buenos Aires. Después de mucho requerimiento de mantener el secreto, me hizo la siguiente revelación: este gobierno, él dijo, un tiempo atrás escribió al ministro colombiano en el Brasil, señor Palacios, solicitándole que si se producía una oportunidad, usara sus buenos oficios para llevar adelante la empresa de paz, pero, agregó el doctor Moreno, el señor Palacios ha hecho mucho más, ha visto al emperador y ha entrado profundamente en el asunto. Dorrego no está enterado todavía de esto. Porque la respuesta del señor Palacios me fue remitida hace pocos días atrás y yo no he dicho nada de esto antes al gobernador. La carta de París relata luego cómo Moreno le dice expresamente que el contenido de la respuesta de Palacios era secreto y que tanto el emperador como el gobernador querían que esas tratativas quedaran al margen de los agentes británicos. El cónsul inglés le pidió entonces a Moreno que le mostrara el mensaje, y relata, tal era el tenor general tanto como yo pude retener en mi mente de una lectura a primera vista de esta carta. Cuando la hube leído, Moreno comenzó a sentir culpa por aquella parte de esta en la que se imponía secreto con relación a los ministros británicos, y por la cual evidentemente él suponía que se tendría como gran ofensa. Yo, de cualquier momento, lo relevé de su embarazo expresándole que el único objeto de Inglaterra era ver alcanzada la paz. Entonces, le pregunté a Moreno qué se proponía hacer con esa nota y él dijo que la enviaría a Dorrego. Yo le rogué que me permitiera primero mostrársela a 5 pero él dijo que usted podría verla en su casa de él. Traición. Ingenuidad. Exceso de confianza. Un acto de despecho por haber sido alejado del gobierno. Lo cierto es que después de su acto de infidencia, Dorrego encontró en Lord Ponsonby un enemigo jurado. Días 178 después, este escribe al Foreign Office: Moreno me informó sobre las intenciones sostenidas por él y sus amigos con relación a los arreglos políticos que piensan hacer en su país. Habiéndose decidido por remover a Dorrego del gobierno y para reemplazarlo ellos piensan elegir en su lugar a un hombre de nombre don Manuel Rosas. Yo no estoy autorizado a poner a Dorrego en guardia, veré su caída, si tiene lugar, con placer, porque pienso que es un hombre corrupto y desdeñoso del bien de su país y porque está trabajando ciertamente para evitar la paz en cuanto él puede aprovecharse de la continuidad de la guerra. Él es fútil y limitado y falso en principios y entendimiento y nadie confiará en él o estará dispuesto a defenderlo a expensas de su país.
También debo referirme a la afirmación de Dorrego de que este gobierno no tiene derecho a consentir la separación de ninguna de las provincias de la Unión. Esta doctrina hace imposible la paz, excepto mediante la conquista por Buenos Aires de la Banda Oriental. Lord Ponsonby tenía las cosas claras. Dorrego era un corrupto porque no permitía que su propio país fuera desmembrado en beneficio del comercio británico. Extraña concepción de la honestidad tenía el agente británico. Y el 1 de enero de 1828 le declaró la guerra. En una carta escrita al flamante canciller británico vizconde Duley and Bar expresó, habiendo tomado conocimiento de palabra autorizada tanto como por el comentario general, de que el gobernador ha reiteradamente declarado su resolución de no hacer la paz sobre la base de la independencia de la Banda Oriental, creí conveniente tratar de traer al gobierno a una declaración explícita de sus sentimientos. Mi propósito es conseguir medios para actuar contra el general Dorrego si llega a ser tan audaz como para insistir sobre la continuación de la guerra, luego de tener a su alcance estipulaciones de paz justas y razonables. En otro oficio, Ponsonby continuó con su diatriba, pienso que Dorrego será desposeído de fuerza y cargo muy pronto, sus amigos particulares comienzan a abandonarlo. El partido opositor parece solo esperar noticias de Córdoba para actuar contra él. La mitad de la Junta se retirará en febrero o marzo, la oposición confía en obtener una completa mayoría en la próxima Junta y actuará por intermedio de ella para su derrocamiento. Sabía Ponsonby que el primer golpe de Estado del ejército regular estaba en marcha. Fue parte de la conspiración para derrocar a un gobernador legítimo y legal de las Provincias Unidas. Versión 17:9. Pero la ponzoña del Lord inglés no era la única intriga que Dorrego debía enfrentar. En la Banda Oriental, Lavalleja, que en un primer momento era un unionista convencido, poco a poco fue persuadiéndose de que era factible y deseable una paz con los portugueses sobre la base de la independencia del territorio. Uno de los operadores de este cambio fue el inefable Pedro Trapani, hombre del exministro Manuel García, que merodeaba los círculos de Lavalleja y le decía a este en diciembre de 1827, me aseguran que Dorrego proyecta formar más infantería y cambiar el plan de campaña. Yo me alegraré de ver a usted en el territorio enemigo antes de que este fierabras comience a desplegar sus nuevos planes. Yo no puedo ver a ese hombre desde que se me manifestó tan opuesto a que la paz se hiciera bajo la base de la independencia absoluta de la provincia oriental. En esa misma carta, Trapani, amigo personal y socio de Robert Ponsonby, un saladerista inglés de la campaña bonaerense, a la postre tío del conspirativo Lord, le escribió a Lavalleja, amigo yo nada extraño de la cabeza volcanizada de Dorrego, pero ha traslucido que el Dorrego trabaja por la presidencia a que Bustos se considera acreedor, en fin que ellos se arreglen como puedan, vamos nosotros a ver si podemos echar a los portugueses de nuestra tierra, que después todo se ha de arreglar. Con el favor de Dios, reservado, me consta que el Lord Ponsonby ha escrito a Lord Duley recomendando a usted. Lavalleja, entonces, comenzó a confundirse. Era lógico que se sintiera lisonjeado con la posibilidad de ser el gobernador e incluso presidente de un nuevo Estado nacional. Para peor debió hacer frente a las internas políticas que tenía con don Fructuoso Rivera, que se apoderó de las misiones orientales y fue reconocido por Dorrego. Al plantearle estas cuestiones al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Dorrego en febrero le respondió, desearía me dijese usted si Pedro Trapani tiene alguna comisión de esa provincia, porque de otro modo es ininteligible bajo qué carácter se ha acercado al Lord Ponsonby a hablarle de asuntos de paz o guerra. Para Manuel, Trapani era un agente conocido del extranjero, y partidario de la convención celebrada por Manuel García. Respecto de Rivera, Manuel era tajante en su opinión, no puede usted creer lo incomodado que me tiene el tal don Fructuoso o don Diablo. Recién después de la conquista de las misiones orientales y de la sumisión de don Diablo a la autoridad de Estanislao López, Manuel dejaría de desconfiar del adversario de Lavalleja. Lo cierto es que más allá de las especulaciones lógicas de todo hombre político, Lavalleja siempre mantuvo una conducta destinada a 180 mantener el curso de la guerra y convertirse, obviamente, en el gobernador de la provincia oriental, y una inteligente lealtad al máximo titular de las Provincias Unidas. Pero en una carta fechada el 3 de junio, Dorrego le hace una recomendación muy particular en un apartado, nuevos motivos me obligan a indicarle que si fuese posible, destine al general Lavalle a obrar sobre el Río Grande por la Manguera, o en otro punto distante de ese ejército, y, sobre todo, viva persuadido de que obra de mala fe. La inquina contra Lavalle tiene fecha exacta, el 4 de mayo, el día de las elecciones de la Junta, cuando el blondo general intervino en los comicios enfrentando a las autoridades,
y haciendo valer su mayor autoridad militar, influyó en las elecciones garantizando los votos unitarios, en una práctica fraudulenta llevada a cabo tanto por unos como por otros. Aunque, en descargo suyo, Dorrego aseguró que envió una partida de 30 hombres con el fin de asegurar la tranquilidad del acto electoral. Hay que tener en cuenta, entonces, que el gobierno ganó las elecciones anulando las mesas de 2 parroquias, casualmente en las que ganaban los unitarios. Envalentonado, el soberbio general se marchó rumbo al campamento de Cerro Largo con la firme convicción de que Dorrego era el enemigo a derrotar. Pedro Lacasa, su edecán, lo escuchó juramentarse que derrocaría al gobernador a la primera ocasión que se le cruzara. Manuel ya tenía su enemigo. Ya tenía su asesino. Sin embargo, él estaba convencido de lo contrario. Cuando alguien le fue con las murmuraciones del juramento del León de Riobamba, el gobernador le contestó despreocupado: no lo creo, Lavalle es un veterano que no sabe hacer revoluciones con la tropa de línea. Con el paso de los meses, Dorrego se iba quedando solo. Por errores propios, pero también por las intrigas de la política. El Partido Federal porteño estaba cruzado por internas, en las que ya muchos pensaban en la sucesión de Rosas, los caudillos del interior, atrapados bajo la influencia de Bustos, y los generales del Ejército Nacional, Paz, Lavalle, le eran adversos. Lavalleja y los orientales comenzaron a ambicionar la independencia, los comerciantes porteños le declararon la guerra, el Banco Nacional lo extorsionaba, los unitarios lo hostigaban desde la prensa, a la que intentó amordazar con una ley que regulaba las ofensas gratuitas, y Lord Ponsonby conspiraba constantemente. Hacia mediados de 1828 la agresión verbal era tan fuerte que muchos temían que se pasara a la acción directa. Como Moreno, que se hacía acompañar todo el tiempo por un soldado armado como guardaespaldas y debía soportar las burlas que desde la ventana del fuerte le hacía Dorrego. 181 La opinión pública se veía zamarreada por las peleas políticas. Juan Cruz y Florencio Varela arremetían contra el gobierno desde el tiempo. El Diablo Rosado, un pasquín más chusco pero más divertido, chicaneaba constantemente a las publicaciones federales como Correo Político y Mercantil, El Sol de Mayo y la Atalaya Republicana. Pero el golpe de gracia Manuel lo recibió en agosto de 1828 con la penúltima traición de la que iba a ser víctima en su vida, la de Tomás Guido, el antiguo secretario de San Martín, que al mejor estilo García firmó una paz deshonrosa exponiendo a Dorrego al escarnio público. Durante los primeros meses del gobierno de Dorrego, Lord Ponsonby tejió sus redes para que se firmara la tan ansiada paz para el comercio británico. Tras mucho forcejear, ya que el diplomático inglés quería construir el famoso Estado tapón, Dorrego aceptó que las bases del acuerdo rondaran en que, tras la firma del tratado, la banda oriental dispondría de un lapso de 5 años para decidir en forma definitiva si se incorporaba al Imperio brasileño o a las Provincias Unidas o se declaraba independiente. El 6 de julio, Dorrego y Ponsonby se vieron las caras en el despacho del gobernador. Tras las fórmulas protocolares, Manuel le comunicó que solicitaría la intervención de Estados Unidos y Colombia en las negociaciones y también le adelantó las bases sobre las cuales las Provincias Unidas estaban dispuestas a firmar la paz, el lapso de los 5 años, el retiro total de las tropas de ambos países, no se concederían indemnizaciones, no se negociarían límites ni la libre navegación de los ríos y, en caso de que el emperador hiciese proposiciones inadmisibles, los señores plenipotenciarios procurarían entretener la negociación, dando así tiempo a aquel para que reflexione y conozca su verdadera posición, y exigiendo en el entretanto órdenes a este gobierno. Con esas directivas, el 12 de julio, los generales Juan Ramón Balcarce y Tomás Guido se embarcaron en un buque de bandera inglesa rumbo a Río de Janeiro. Pero estaba claro que Dorrego no quería firmar la paz en esas condiciones. Ponsonby tenía la información de que el gobernador había dicho: mi determinación es no hacer jamás la paz con el emperador, me río de él, del señor Palacios y de Lord Ponsonby, cuyas cartas no me producen efecto alguno, yo esperaré el acontecimiento en Río. Además, antes de que zarparan los emisarios, ya había adelantado que diferiría la decisión al Congreso de Santa Fe, e incluso días después de la partida envió una serie de recomendaciones tendientes a dilatar la firma del acuerdo. En una misiva personal a Guido, Manuel le escribió: mi apreciado condiscípulo y amigo, no debemos precipitarnos a celebrar una paz imprudente cuando con algunos días más de demora el emperador no solamente entrará por una independencia temporaria sino 182 que tal vez nos devolverá la provincia oriental a trueque de no perder su imperio.
La fe de Dorrego era inmensa y se debía a las noticias que le llegaban del Ejército del Norte y de las acciones de los hermanos Andrada y Silva en el sur de Brasil. Además, Lavalleja ya le había comunicado que estaba listo para comenzar su marcha hacia territorio imperial. Y tenía, por último, unas en la manga. El general San Martín estaba en viaje hacia Buenos Aires dispuesto a ponerse al frente del ejército republicano para llevarse por delante a los imperiales. El gran capitán le escribió al general William Miller, que había realizado el cruce de los Andes con el ejército libertador y con el de expedición al Perú, dejando constancia de su posición política: dije a usted que había ofrecido mis servicios al gobierno de Buenos Aires en la actual guerra con el Brasil. Antes no lo había hecho porque el carácter de Rivadavia no confrontaba con el mío. Si ellos son admitidos, me pondré en marcha inmediatamente que reciba el aviso. Pero esa no era la única carta que cruzaba los mares. En sentido inverso, Lord Ponsonby le escribía a Manuel una carta muy particular que podría ser considerada casi como una declaración de guerra. Luego de asegurarle que estaba al tanto de las maniobras del gobernador para derrocar al emperador y ganar definitivamente la guerra, lo amonestó: 5e no puede tener consideración alguna por la doctrina sustentada por algunos teóricos inexpertos de que América debería tener una existencia política separada de la existencia política de Europa. El comercio y el interés común de las partes han creado lazos entre Europa y América, los cuales ningún gobierno y quizás tampoco ningún poder que el hombre posea puede ahora disolver, y mientras estos existan, Europa tendrá el derecho y ciertamente no carecerá de los medios ni de la voluntad, de injerirse en la política de América, al menos tanto como sea necesario para la seguridad de los intereses europeos. Dorrego dejó de reírse de las cartas de Lord Ponsonby. Nunca antes un funcionario extranjero había sido tan claro en manifestar su voluntad imperialista ante un gobierno independiente. La corte brasileña debió obnubilar a los enviados porteños. En pocos días las instrucciones de Dorrego fueron desechadas por los dos ministros e incluso Guido se animó a discutir la estrategia con el gobernador olvidando su lugar de simple emisario. Manipulados por Ponsonby y engañados por el emperador, los dos argentinos perdieron el rumbo. Balcarce, al menos, en algún momento de la negociación pensó que era necesario dar aviso a Dorrego de cómo iban las tratativas, pero su actitud fue desaconsejada por el propio Guido, a instancias del maquiavélico Lord Ponsonby. Finalmente, el 27 de agosto se firmó el Tratado Preliminar de Paz por 183, el cual se reconocía la independencia de la República Oriental del Uruguay. Lord Ponsonby había inventado un estado, había parido un país. El sueño de Moreno, San Martín, Bolívar, Artigas y Dorrego había fracasado. Pero el inefable Lord todavía iba a tener tiempo para interferir una vez más en los asuntos de gobierno ajenos. Mientras el pliego con las tratativas preliminares viajaba hacia Santa Fe para ser reconocido por el Congreso, le escribió a París indicándole que le exprese al señor Dorrego los males que cualquier tergiversación de su parte y la futileza de pretender hacer cualquier alteración en la convención preliminar, lo que sería claramente interpretado por todo el que esté al tanto de los hechos como una tentativa para hacer fracasar totalmente la medida. No será necesario insistir demasiado, al hablarle sobre el seguro desagrado que se produciría en Gran Bretaña y Buenos Aires si el gobierno republicano cayera en la tentación de separarse de sus promesas, lo que, debo advertirlo, sería considerado como un insulto por el gobierno británico, pues el señor Dorrego, con su innata perspicacia, abarcará todas esas eventualidades. Opino por consiguiente, que la paz debe ser hecha ahora o, de lo contrario, la República tendrá que encarar dificultades 1.000.000 de veces mayores que las que hasta ahora se le han presentado. No encuentro palabras adecuadas para expresar a SS mi opinión sobre los peligros a que la República se expondrá si la convención preliminar no fuere confirmada. Por consiguiente diré que Buenos Aires es un país débil comparado con la Gran Bretaña y que Inglaterra puede perjudicar a la República más que lo que cualquier otro Estado puede hacerlo, si su justo resentimiento fuera provocado, y que, entre los naturales efectos que la actitud hostil de Inglaterra causaría en el pueblo de Buenos Aires, no sería el menor su enojo contra el autor de la desavenencia, y el señor Dorrego destacaría prominentemente, ante el concepto público como ese hombre. Con el fin de que la reunión de París con Dorrego profundizara sus efectos, le envió una carta directamente al gobernador con las instrucciones: es más que probable que una dilación en la ratificación pueda ser causa de riesgo para ellas y, cualquier cambio en las cláusulas de la convención seguramente la anularía. Será suficiente que 5e someta a la convención el tratado definitivo. Acorralado, abandonado, sin apoyo financiero y sin poder político, Dorrego accedió a las exigencias prácticamente de inmediato.
Finalmente, en la sesión del 25 de septiembre de 1828, el Congreso aprobaba el Tratado de Paz y el gobernador lo ratificaba el día 29. Nacía la República Oriental del Uruguay. Las Provincias Unidas, tras la pérdida del Paraguay, de Bolivia y ahora de la Banda Oriental, quedaban prácticamente disueltas. A principios de octubre ordenó el regreso de las tropas apostadas en la 184 República del Uruguay. La conjura en su contra ya estaba en marcha.